Los Redondos sonando aquí en Radio Viva 96.3. Como todos los días, el equipo de La Matina se hidrata con agua Salus porque está en nuestra naturaleza. Hoy arrancamos con el microcista en esta matina de viernes, así que recibimos a la licenciada en Psicología Rebeca Alío. Rebe, bienvenida una vez más. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muchas gracias. Todo bien, por suerte. Todo tranqui. Empezando a vivir el verano. Ahí va. No, ¿cómo te lleva diciembre con esta cosa del agotamiento que todos Recién sentimos? arranca. Claro. O ya hoy, decís vos. ¿Cómo te lleva diciembre? Primero de diciembre. Hoy es 1 de diciembre. A ver, yo con todo el mundo que ¿Ya lo estás hablo... padeciendo? No, es que yo con todo el mundo que hablo me dice que está todo el mundo cansado. Y nos faltan Bueno, todavía 31 días, ¿no? Bueno, yo no, pero la verdad es que no. Pero sí es una cosa recurrente en el consultorio, con las amistades, como que estamos cansados. Que es algo como totalmente psicológico, ¿no? Lo hablamos ayer con Marian, porque, o sea, está bien muchas veces, termina el año lectivo, tenés unos días de vacaciones, pero en la mayoría de la gente adulta, sobre todo, o sea, la vida sigue en enero, ¿no? Sí, la vida sigue. Claro, o sea, no, en realidad es como que cambia ¿Qué del es lo 31 de diciembre al 1 de enero. Claro. Nada, ¿Qué es estás lo que- por ahí 2 kilos más gordo, nada. Por ahí los que tienen niños o adolescentes, o lo que te cambia es la rutina, ¿no? Bueno, no. Yo cuando eran chicos decía, qué bueno que tienen clase, entonces están ahí, está todo organizado. Después soñaba con que tuvieran vacaciones, así no teníamos horario. Ni Claro. nada, Y después ni... y a los 15 días soñabas que volvieran a tener clase. No, nos arreglamos. En mi casa Claro, pero sí. vos tenés 3 en la misma edad. Claro, no sí, es los lo míos mismo. iban derechito a la colonia pobres. No, sí, no y es obvio, casado, claro. Pero pienso que, bueno, para esa gente por ahí cambia un poco el tema de rutinas y eso que se note. Pero en realidad no cambia nada, ¿no? No cambia nada, por eso es como decíamos con Mati, en realidad es más mental que otra cosa, Sí, ¿no? sí, Totalmente. sí, sí. Sin Bueno, dudas. en fin, no Pero era bueno. el tema de hoy, pero no importa. No, pero era bueno hablarlo porque es un cansancio Porque recurrente claro, y masivo. tal cual, y masivo, claro. ¿De qué vamos a hablar hoy hablando de eso? Bueno, el 6 de diciembre es el Día del Psicólogo en Uruguay. Mirá. Entonces se me ocurrió que podíamos dedicarle Me gusta. programa de hoy El Día Nacional a la del Psicólogo, profesión. entonces. Sí, bien. Mirá a qué la lindo. profesión. Bueno, me gusta. ¿De qué Entonces- manera se lo vamos a dedicar? Entonces, bueno, Que no nos cobren las sesiones ese día. tal O vez doble. no. Justamente no es el tema. Justamente no es el tema. No, pensaba un poco hablar del rol del psicólogo, del espacio de la terapia y bueno, cómo elegimos. Capaz que, bueno, siempre lo hacemos interactivo, pero que ustedes me pregunten algunas cosas que están en el imaginario, que dudan, que... Bueno, y quería comenzar un poco para lo que es para mí ético desde el punto de vista de la psicología clínica, ¿no? De la atención en consultorio. Entonces, me parece que una cosa que cuando tenemos que pensar los usuarios en elegir un psicólogo, a ver, no es que le vamos a decir mostrame tu currículum, pero una cosa como para tener en cuenta es para mí un trípode fundamental que tenemos que tener los psicólogos, que es psicoterapia para nosotros, supervisión de casos clínicos y formación continua. Claro. Ese trípode es fundamental. Y te hago una consulta, eso acá en el Uruguay y en Colonia sobre todo, ¿existe? Porque yo recuerdo, mi mamá es psicóloga y eso en Buenos Aires es muy común y en las grandes ciudades porque tenés posibilidad. Esto acá también pasa, ¿no? Esto acá pasa, yo no voy a hablar por otros colegas, pero en mi caso pasa, en colegas que trabajan Claro. en CISTA Pasa, pasa. claro. A ver, hay periodos, de pronto cambiás de terapeuta, porque por Sí, sí, diferentes sí. razones, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó una vez que cambié porque se jubiló. Claro. Hubiese querido que no, pero la gente Claro. pasa descanso en un momento. Obvio. Entonces, pues, hoy te tomas un tiempo y no estás Sí, sí, permanentemente o en necesitas terapia, otra mirada también, ¿no? necesitas otra mirada, bueno, pero en general pasa, sí, también acá. No sé si no tenemos el mismo encare que probablemente tengan en Argentina, ¿no? Porque bueno, está. Pero y lo de la formación también, y hoy por hoy la accesibilidad a lo que es Por remoto y internet, demás. Bueno, claro. la pandemia
así también abrió una posibilidad para los pacientes, los que se animan a hacer online, que tengo una paciente que me dice, vos no haces online, ¿no? Porque no está tan bueno. Bueno, también sí hago online. Mi hija hace la que vos me recomendaste. Ahí va, también de Sista. En realidad, a mí si me preguntás, prefiero el libro de papel y la consulta cara a cara. Pero no siempre está dentro de las posibilidades. Entonces, Seguro. con la pandemia, eso y la formación en todos los niveles, pero para nosotros los psicólogos también, fue importante el acceso a la formación online. Obvio. Claro. Y hay diferentes corrientes de psicología, ¿no? Hay diferentes corrientes y teorías. De hecho, ahora tiene otro nombre que no me acuerdo porque la facultad ahora es Me imagino, tengo totalmente una hija diferente. que está haciendo psicología, nada que ver, ni la forma de evaluar, ni el nombre de las materias, bueno, todo cambió. Pero antes teníamos una materia que se llamaba corrientes teórico-técnicas, que ahí nos iban mostrando, y después había corrientes además en las que vos te anotabas, por ejemplo, psicodrama, y cursabas todo el año psicodrama, Gestalt, y cursabas todo el año Gestalt. Algunas eran optativas, otras eran, como por ejemplo, más de carácter psicoanálisis, por ejemplo, tenías 3 años. Claro, obligatoria. Como una materia. Claro. Pero bueno, hoy por hoy no todos los psicólogos hacen psicoanálisis. Claro, ya quedó medio, ¿no? Hoy por hoy y antes, ¿no? Pero Sí, digo, sí. Ahora lo que yo estoy notando es que hay un auge, digamos, creo que lo hablamos en otra oportunidad, de las teorías, de la teoría cognitivo-conductual. Claro. ¿Ah? La Gestalt sería. No, cognitivo-conductual. Conductual. La Gestalt es más sobre trabaja de otra manera el aquí y ahora y lo que es fondo y figura, digamos, Claro. ¿no? La visión de lo que es que está más adelante para nosotros, Claro. y lo que está más al fondo y cómo impacta una cosa en el otro. Por hablarlo así a grosso Sí, modo. sí. Lo cognitivo-conductual es precisamente un abordaje sobre las conductas y sobre el condicionamiento que tienen nuestras conductas. Claro. ¿no? Bueno, hay muchas corrientes, también se está abordando, o sea, hay muchos abordajes desde el punto de vista vincular. Creo que más allá de que a veces también entramos en el círculo de las modas, más allá de eso también responde a la necesidad social que hay, ¿no? A la demanda que hay, ¿no? Hay muchas dificultades en trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, muchas dificultades, y son abordajes que dan muy buenos resultados, en teorías y abordajes que dan muy buenos resultados en ese tipo de dificultades. Igual quiero hacer como la aclaración que no sé si ya no lo hablamos, pero bueno, me repito. No importa, el público se renueva. El público se renueva. Sí. Que me ha llegado mucha demanda llegué a escuchar de alguien que me dijo, el traumatólogo me dijo que tenía que ir a un psicólogo cognitivo-conductual. Bueno. Fenómeno. ¿Habrá entendido bien? No, por ahí. Capaz que habló de más. Por ahí es un traumatólogo que tiene una experiencia personal en corrientes teórico-técnicas, de psicología, o pareja de un psicólogo, no lo sé, y conoce de lo que está hablando. Pero quizá sería bueno que eso lo pudiera definir el paciente con el terapeuta. Podés preguntar, vos podés, de hecho me pasa a mí y le debe pasar a muchos colegas, que el paciente o el futuro paciente se contacta y te pregunta con qué corriente trabajás. Mucha gente ya sabe, y hay otra que me imagino que no tiene ni idea en cuanto a las corrientes o no le interesa. Y tampoco le importa. Y yo en realidad, en lo personal, profundicé en psicoanálisis, pero en la facultad estudié mucho cognitivo-conductual, y en realidad me considero como ecléctica en ese sentido. Voy a aplicar lo que el paciente necesite. Vos te enfrentás a pacientes, vos decís, si yo le doy con la masa del psicoanálisis,
y vamos mucho ¿Qué diferencia hay entre psicoanálisis y cognitivo-conductual? Eso, el cognitivo-conductual apunta a las bueno, ahora me sale a las conductas de la persona, del aquí y el ahora. Intervenir, sí, del aquí y el ahora. Y bueno, también se busca saber por qué estamos condicionados. Pero pero además se interviene Claro. sobre la conducta y se hacen sugerencias puntuales. Claro. Sobre esa conducta. Sobre esa Claro. conducta. El psicoanalista no te habla, El no te dice nada, te escucha. Bueno, hay nomás. ortodoxos que no te hablan, que anotan, Claro. que te ven de espaldas, digamos, sí. y hay un psicoanálisis no tan ortodoxo. Claro. Pero el psicoanálisis va un poco más a la génesis de cómo se originaron los comportamientos que tenés actualmente, ¿no? Entonces... el psicoanálisis es más escucha, entonces, ¿no? Es más, como más pasivo. Sí, es más escucha, sí, Ahí va. es más escucha. Y además hay que tener como la capacidad también del paciente de escuchar las interpretaciones. No Claro. todos los pacientes en todos los momentos están, porque más allá de la escucha del psicoanalista, también hay Sí, obvio. hay intervenciones, ¿no? Claro. También hay interpretaciones y bueno, Claro, y que uno devuelve análisis. Claro, y también hay psicoanálisis y como decía, psicoanalistas, ¿no? Hay algunos que son muy ortodoxos o los lacanianos que vos decís, porque comí una fruta y te dicen, bueno, fruta. Dijiste fruta, ¿qué te remetís con fruta? O sea, vos, pará, comí una fruta, o sea, me parece que Claro. hay puntos más, Claro. pero hay gente que le gusta, ¿no? Hace años que lo hace. Psicoanálisis te toma más contacto, interviene más a través, más y básicamente en función de lo que es inconsciente. Claro. Lo que nos lleva a conocer el inconsciente. Claro. ¿No? Bueno, ¿no? Sí, los chistes, los actos fallidos. claro, los chistes, Los los sueños, todo eso, ¿no? Pero bueno, yo considero que por ahí no todos los pacientes están preparados para eso. Claro. ¿Y cómo se elige un terapeuta? Sobre todo, ¿cómo se elige un terapeuta en un lugar chico? Bueno, Porque entendés a dónde va mi pregunta, Sí. ¿no? Porque creo Que eso hay- está bueno y que se ata también con el tema hoy por hoy de lo que tiene la virtualidad, que podés no necesariamente Ir estar al- en tu ciudad, claro, podés hacer claro, videollamadas tal y demás, cual. que Claro, eso es un cambio. de ¿no? hecho, también, bueno, vale aclarar que los psicólogos no atendemos familiares ni amigos. Claro. Pero una cosa muy básica, no sos libre como terapeuta ni como paciente. Claro. Ni vos de decir, mira, considero que fíjate por este lado, esto, lo otro, porque no sos libre de decírselo a la persona Claro. que media otro afecto. Claro. ¿no? Sí, sí, obvio. No sos objetivo No, tampoco, claro. también con los pacientes se da una cuestión afectiva y más cuando pasa mucho tiempo, pero de otro afecto. Total. estamos hablando. Claro. Y ya se crea ese vínculo Claro. desde ese terapeuta-paciente, ¿no? Claro, mi pregunta apuntaba a que en un lugar chico como Colonia, a veces la gente no recurre al psicólogo por prejuicio de que se va a enterar todo el mundo de mis cosas, ¿no? Hay como un prejuicio sobre eso. Y ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Existe el secreto, digamos, Existe la y es ¿cómo se dice? Confidencialidad. Confianza, exacto. La tapa tal del cual. libro, el punto número 1 Es, de claro. nuestro código de ética, Claro. es eso, es la confidencialidad. Nadie va a ir contando por pasillos lo que vos contaste No, a en veces el uno ámbito de tu dice terapia. una cosa general. Tengo un paciente que Claro. muy en términos Claro, generales, sí, como sí, para sí. poner un ejemplo, Sí. pero no, claramente. Claro. De hecho, a mí particularmente me pasa que digo, yo tengo el consultorio pegado a donde vivo. Claro. Sin embargo, nadie sabe en mi casa a quiénes atienden. Claro, sí, tal obvio. cual, claro. No hay Claro. forma. Sí, claro, sí, Obvio. sí, obvio. No se me ocurre nombrar un Ah, paciente. sí, ¿no? obvio. Sí. La verdad es que no. Entonces, bueno, eso era una de las cosas. Sí, también que venía asociado que con lo que dijiste, Mati, con la pregunta que hiciste, si los psicólogos hablamos de la vida privada. Porque también es difícil. De uno, del claro, psicólogo. de nuestra vida privada. También es difícil en una comunidad pequeña tener vida privada, digamos. Obvio, Claro, sí, obvio. claro. Claro. Eso va en cada uno. Yo creo que el psicólogo no habla de su vida privada en términos profundos, pero muchas veces
pones un ejemplo, Claro, haces un haces comentario comentario, claro. que implica tu vida, Bien. pero no en la profundidad de cómo manejas tus afectos y emociones, o ¿no? De eso no debemos hablar. Claro. ¿Y por qué razones? Me imagino que eso va cambiando con el tiempo y debe ser algo medio cíclico, ¿no? Pero ¿por qué razones la mayoría de los pacientes comienzan terapia? Porque es algo que te pasa y después obviamente muchas veces la continúas durante años, ¿no? Pero ¿por qué razones son las que el puntapié va a decir, tengo que empezar? Bueno, en realidad el malestar. Ahí va. Un malestar tiene que haber, a veces no, porque a veces el paciente viene porque lo mandaron. Yo siempre pongo el ejemplo de una paciente que me dijo, esto sí lo he dicho acá, bueno, yo vengo porque me mandaron mis amigas, Claro. no sé si voy a seguir viniendo. Claro. El primer día creo que fueron sus Claro. primeras palabras, Claro. y se quedó 10 años. Claro. Amo eso. Claro. Yo mando a todo el mundo, para mí Claro. todos tenemos que hacer. Todos. Vos vas a comisión de los psicólogos Debería. directamente, claro. No, pero para mí todos deberíamos. Al menos un tiempo para las Pero es que herramientas que te da, todos Ayer deberíamos. justamente hablaba con alguien que ahora no recuerdo con quién, que me decía que, sí, ya sé, a la mañana cuando fui a un tratamiento médico, me decía, cuando yo, la persona que me atendió, cuando yo fui a terapia hace muchos años, iban los locos a terapia. No, si yo no estoy loco. Ese mito lo Pero eso vimos. ya no existe. Bueno, En algunas personas sí. Sí, pero en personas que En algunas personas que o que no creen o que creen que es una pérdida de tiempo el analizar, sí, lamentablemente, pero es la minoría, creo. Sí, Antes sí, sí se claro. tenía eso, Antes como que el sí, mito que ahora tenías no, que estar loco claro. para. Ahora no. yo lo que siempre digo, muchas veces se lo digo a los padres de hijos adolescentes que a veces no son sujeto de consulta. Claro. Vienen porque los traen, porque los mandan. Yo les digo que vos decirle que venga. claro, Y después conversando, claro. después en el espacio, cuando se empiezan a apropiar del espacio, cuando empiezan a entender que es un espacio de confianza y lo comprueban, que no es que nadie va a transgredir el secreto profesional, ¿no? Y la confidencialidad, la gente va desmistificando solo Claro. y va entendiendo que en realidad es un trabajo que hace el paciente, ¿no? Lo de modificar Claro, determinadas su conducta, cosas claro. respecto de su malestar inicial. Nosotros simplemente vamos señalando, sugiriendo, haciendo interpretación de lo que vamos escuchando, ¿no? Que unido a eso, una pregunta recurrente es ¿qué pasa si el paciente nos miente? Claro. ¿No? Porque sobre todo pasa con padres preguntando respecto de sus hijos, a veces con personas adultas que tienen algún tipo de trastorno y bueno, lo que pasa que en ese caso ya como es un adulto no hablas con el padre, bueno, ¿no? Sí, Claro. Y yo siempre respondo lo mismo y creo que es una cosa que es las básicas de la psicología. Yo trabajo con la verdad del paciente. Claro. Generalmente uno se da cuenta porque en el discurso hay una inconsistencia en Claro. algún momento, un Claro. lapsus, si venimos del psicoanálisis, ¿no? Un lapsus, una cosa contada de diferente manera, ¿no? Entonces, generalmente nos damos cuenta, ¿sí? Pero en realidad no es lo importante. Claro. Lo importante, porque si el paciente me está diciendo eso y me lo está transmitiendo de esa manera, a mí me quiere decir algo, Claro. Claro. ¿no? Claro. Entonces, Es la verdad de él. la o de verdad ella. del paciente. Claro. ¿Ah? Entonces trabajamos desde eso, desde lo discursivo, como mucho podemos decir, pero me dijiste otra Claro. cosa, o podemos empezar a señalar y te vas dando cuenta con el tiempo que el paciente ya no necesita recurrir a eso. Claro. Claro. ¿Qué pasa con el tema de los costos? Porque mucha gente, de acá tenemos otro mito que tiene que ver con hacer un tratamiento, a veces implica, la gente, estoy hablando de lo que la gente puede pensar, ¿no? Primero que va a ser a largo plazo y segundo que va a ser muy costoso, teniendo en cuenta que si vos lo haces a través de tu obra social, puedes llegar a estar 2 años esperando un turno, ¿no? Sí, o que nunca y además, llegue o que nunca llegue. O además también... Porque sobre todo, antes, al menos no sé ahora, en la obra social dependía de tal vez un trastorno más importante, y no tal vez por un exacto. malestar que Sí, uno y sienta. además que es diga, tengo que limitado, ir. ¿no? Sí. Que Acotado. de hecho, en las prestadoras de salud hay que atravesar un comité de Sí, reflexión de que psiquiatra. valora Sí, de psiquiatra. psiquiatra, trabajador social y Claro. psicólogo Que es como una general. junta. Como una junta. Pasás por esa instancia
y ahí se determina qué tipo de tratamiento y con qué urgencia lo necesitas. Exacto, tal cual. Entonces, sí, bueno, nos pasa... También pasa que las prestadoras de salud, con la demanda que hay, están desbordadas. No podrían quizá dar respuesta más prontamente, no sé, no me voy a meter con el trabajo de las prestadoras de salud porque lo desconozco. Pero sí es también una demanda que la gente llega a la consulta privada, porque no consiguió hora en la mutualista, porque de hecho así surge un poco SISTA en esto de poder dar una pronta respuesta, ¿no? De poder coordinar antes de las 24 horas una consulta sin las situaciones de urgencia, seguro, ¿no? Esa es como la génesis de nuestro espacio de atención, porque bueno, se demora. El costo en realidad, más allá de que acá en Colonia cobramos muy por debajo del arancel fijado por la coordinadora de psicólogos, que si no me equivoco con IVA debe estar en unos 2.700 pesos en este momento. Realmente es un honorario elevado. ¿Que vale la pena? No tengo dudas. No hay dudas. Que la gente se le hace difícil pagarlo, tampoco tengo dudas. Entonces, bueno, sí, por ahí resulta costoso, pero depende de cómo estés valorando vos tu salud, ¿no? Claro. También depende si lo puedes pagar o no, es una realidad. Pero bueno, creo que a veces invirtiendo en salud mental se abren otras posibilidades de calidad de vida. Obvio, y depende también la situación en la que te encuentres, lo que estés pasando, lo que estés padeciendo, y eso de comparar, ¿no? Si gasto tanto en esto, puedo invertir en una terapia tanto, ¿no? Porque es eso, ¿no? Hay momentos en los que hay que elegir la salud mental. Claramente. Contanos, Rebe, para despedirnos, de qué se trata SISTA, por si hay alguien del otro lado que desconoce. Bueno, SISTA es un espacio de atención que contamos con psiquiatra y psicólogos. En general, la primer consulta para acceder es a través de psicólogo, como para dar respuesta inmediata, ¿no? a la demanda del paciente. A veces se coordina directamente porque la persona quiere atención con psiquiatra y bueno, después el psiquiatra deriva a psicólogo si lo considera, o capaz la persona ya tiene su terapeuta. Y bueno, ahí pueden consultar en SISTA y hacemos una modalidad de atención también en crisis o atención focal. Si además después la persona quiere seguir en tratamiento, sigue el tratamiento con el licenciado que lo atendió. También tiene la posibilidad de que si no se sintió cómodo con el licenciado que lo atendió, puede pedir otro colega y bueno, será derivado a otro colega. Entonces es eso, un espacio de atención que damos pronta respuesta si la situación lo requiere. En general, hasta ahora la experiencia que tenemos es que la gente puede coordinar de una semana para otra, pero también hemos tenido situaciones de emergencia que las hemos atendido en horas. Claro. ¿no? ¿Cuáles son las vías de comunicación con SISTA? Bueno, las vías de comunicación son 092-936-462, que es un teléfono para mensajería de WhatsApp. Bien. Bueno, si recibimos alguna llamada la contestamos, pero no estamos lo ideal es WhatsApp. Inmediata. Lo ideal es por WhatsApp. También nos pueden buscar en redes sociales como SISTA, y también tenemos página web www.sista.com.uy. Pero muy bien. Bueno, Rebe, muchas gracias por la visita. Rebe. Gracias a ustedes. Antes de fin de año nos vemos. Antes de fin de año con un tema muy interesante, muy importante. nos estaremos viendo. Muy bien. Me Gracias, gusta. Rebe. Gracias. 3 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Despedimos a la licenciada en psicología Rebeca Lío. Nosotros seguimos compartiendo la matina con vos hasta el mediodía.